Buenos días con todos los docentes. Bienvenidos el día de hoy, jueves 19 de febrero, al curso Estrategias Pedagógicas para la Atención de Dificultades de Aprendizaje en Lectoescritura, el cual estará a cargo la profesora Vanessa Esquerres. Hoy damos inicio a la sesión número 3. Profesora, está en sala. Sí, ¿qué tal? Buenos Bien, días a buenos todos. días. Le doy el pase para que inicie hoy día la clase. Gracias. ¿Qué tal, profesores? Buenos días. Buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a empezar ya la tercera sesión. En la sesión anterior habíamos revisado algunas estrategias tanto para a nivel inicial como primaria y algunas también secundarias a las cuales podíamos adaptar. Se brindó el material de apoyo, ¿ya? Y bueno, todo está en la plataforma. Había algunos puntos que todavía no habíamos culminado, que igual lo vamos a culminar ahora y podemos reforzarlo, ¿ya? A ver. Mm, mm, mm. Ya. Habíamos trabajado un poco lo que es señalado la importancia del vocabulario. ¿Ya? Y cómo de alguna forma este vocabulario podíamos hacerlo mucho más explícito, ¿no? La instrucción del vocabulario tendría que ser más explícita. Los estudiantes que tengan un mayor número de palabras dentro de su repertorio verbal van a poder comprender mejor los textos, ¿no? Van a repercutir en eso. Entonces, es importante que nosotros generemos espacios para poder incrementar lo que es el vocabulario, ¿ya? Ya. Entonces, em, si bien es cierto, en las primeras etapas, la etapa inicial, ¿sí? Los estudiantes podrían tener en referencia, ¿no? Un vocabulario, porque les había señalado acerca de un autor, Spellman, ¿no? Que hace una propuesta de vocabulario. Sin embargo, esto cambia un poco cuando trabajamos lo que es en la secundaria o ya la primaria alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma los estudiantes ya van adquiriendo ese vocabulario del contexto, ¿no? Y ese contexto, pues, es vasto, ¿no? Eh, lo que se podría hacer, ¿no? Es justamente a partir de los textos que proponemos, ¿ya? A partir de ello es generar una serie de palabras o términos para poder justamente trabajar, ¿no? Lo que es el vocabulario. Entonces, sí es importante lo que es la instrucción explícita, ¿sí? A través al inicio, ¿no? Podemos utilizar expresiones coloquiales, amigables para el estudiante, porque de alguna forma los estudiantes, sobre todo alumnos de secundaria, ¿no? Tienen un tema también conductual. ¿Por qué conductual? Porque, bueno, es la parte de la etapa, ¿no? Alumnos que quieren, ¿qué les digo? Retar al docente, ¿no? No es como la población de secundaria, no es como la población de primaria, ¿no? Y seguramente profesores que están acá me darán la razón, ¿no? Porque los estudiantes de secundaria tienden justamente a retar al docente. Entonces, seguir algún tipo de indicación ya de una manera mucho más eh, formal, ¿sí?
indicaría que de repente ir en contra de lo que ellos consideran parte de su coyuntura, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma tenemos que buscar, ¿no? Esas expresiones em, coloquiales, ¿no? Amigables. em, en el caso de la secundaria, un poco es el tira y afloja, ¿no? Porque em, los estudiantes a veces no siguen las instrucciones como nosotros quisiéramos, ¿no? O como que de repente fuese en primaria, ¿no? Que es una población estudiantil totalmente diferente. Pero sí, a través de este trabajo de instrucción de explícita, ¿no? De palabras que de repente ellos tengan mayor conocimiento, sí es válido, ¿no? Darle conceptos nuevos, usar imágenes también, ya, que se me fue la tilde, uso de imágenes, como les había señalado, va a permitir que ellos relacionen el concepto, la definición, con lo que es el significado, ¿sí? De igual forma, para poder aprender palabras dentro del contexto, habíamos señalado la parte morfológica de la palabra, ahí aplicar lo que hemos enseñado en la parte gramatical, ¿no? Raíces, prefijos, sufijos y sobre todo las pistas del contexto. Entonces, cuando el estudiante enfrenta un texto, difícilmente va a tener a la mano un móvil, ¿no? O un diccionario. No digo móvil porque ahí puedo buscar qué significa tal palabra. Entonces, mucho menos si de repente el estudiante va a estar o se encuentra dentro de una evaluación, porque eh, no es posible, ¿no? No es posible que dentro de una evaluación el estudiante lleve un diccionario o lleve su celular. Entonces, hay que enseñarle, ¿no? De manera explícita qué hacer, ¿no? En esos espacios, qué métodos utilizar. Ahora, no significa que siempre estos métodos van a ser infalibles. No, puede haber que de repente el contexto o la morfología, etcétera, no me ayude tanto, ¿no? Pero por lo menos yo ya estoy trabajando, ¿no? Un proceso que es la inferencia. Entonces, esto también nosotros podemos promover, ¿no? A través de lo que es el vocabulario, ¿ya? Entonces, hay que quedar en claro en esto. Y el vocabulario no es darle una lista de palabras que busquen el significado, que hagan una oración. La lista de palabras es como que de 50 palabras, ¿no? Inclusive yo recuerdo que a mí en el colegio también me hacían lo mismo. Recuerdo esto, ¿no? Y bien, imagínate a lo que ahora hacen, que antiguamente hacían, o sea, no puede ser que estemos utilizando la misma estrategia, ¿no? O sea, ya ha pasado años y efectivamente las pruebas determinan de que no es la forma adecuada de poder aprender o adquirir el vocabulario. Lo que sí es importante, y hasta ahora seguramente ustedes lo habrán escuchado, lo dirán algunos, ¿no? Que es la lectura. La lectura sí promueve el vocabulario, ¿no? Aparte de señalarlo con estas estrategias, la lectura también incrementa el vocabulario, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nuestros alumnos lean, promover el hábito lector, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con el plan lector. Lo que sí no estoy de acuerdo es que el plan lector tendría que ser evaluado, ¿no? Cuando ustedes elijan, o sea, planifiquen, ¿no? Los libros del plan lector, háganlo en función a los estudiantes, ¿no? No lo hagan en función a la editorial. No sé si todavía se acostumbra, pero yo recuerdo que hace unos años atrás, en un colegio donde yo trabajaba, em, promovían el uso o sea, el plan lector estaba de acuerdo a
a la editorial, ¿no? Entonces a veces la editorial o las editoriales competían entre ellas este, el almuerzo, el desayuno para los docentes, ¿no? Para que elijan la cantidad de esos libros, etcétera. No, o sea, que esa no sea nuestra motivación, sino que sea las, el- nosotros conocemos a nuestros estudiantes, a menos que seamos docentes nuevos dentro de la institución. Entonces, ver, ¿no? Qué libro, qué temática les va a llamar la atención, qué de repente podría generar mayor incremento de vocabulario, ¿no? Todas esas cositas hay que considerarlas, ¿no? Porque sí, o sea, si el chico se engancha con el libro, ya para nosotros es una ganancia, ¿no? Que el chico se enganche con el libro significa pues que va a seguir, justamente va a seguir leyéndolo, va a seguir, si es una saga, va a seguir la saga, ¿no? Por eso que hay muchos chicos que de repente se enganchan con un libro tipo Harry Potter o tipo Game of Thrones, ¿no? O estos libros adolescentes que también vienen con cierta tipo saga, ¿no? Que son como tres, cuatro, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque justamente los engancha, ¿no? La temática, incentivar eso, ¿no? No importa lo que leas, con tal que leas. El tema es que ese va a ser tu punto de partida y de ahí se va a ir incrementando otros libros que podrían ser un poco más densos, ¿no? Yo recuerdo que había libros para primer año de secundaria, el Capitán Calzoncillo, creo que se llamaba, no recuerdo. A los chicos les gustó mucho, mucho, y era una saga, ¿no? Este, pero eso es el punto de partida, ¿no? Eso no es el fin, evidentemente, es el punto de partida. Entonces, como es el punto de partida, nosotros podemos incentivar a partir de ello, ¿no? Y como docentes, y eso también es algo que lo comenté la semana anterior, es tratar de que eh, también nosotros leer. No sé que a veces es un poco complicado cuando tenemos tantas actividades, programaciones, y justamente ahora que van a empezar el año, ¿no? Reuniones, capacitaciones, etcétera, pero hagámonos un tiempo justamente para poder comprar libros, leerlos, comentarlos, ¿no? Porque eso también permite al estudiante, ah, ya, mi profesor me dice que lea, pero él también lee, ¿no? Él también invierte. Mire qué libro tan bonito que se ha comprado, ¿no? Porque hay que ser sinceros, un libro original no es lo mismo que un libro pirata. Eh, el peso, el tipo de hoja, inclusive el olor, ¿no? O sea, es totalmente distinto y es una experiencia diferente. Entonces, al nosotros comprar un libro original, también le estamos dando un valor, ¿no? Si de repente en casa no existe esto, ya, porque sí, a veces encontramos a padres que nos dicen, ah, mi hijo no lee, no le gusta leer, ¿qué puedo hacer para leer, no? Entonces esta pregunta también va dirigida a ellos. Ustedes leen en casa, le dan un valor a los libros, invierten en lo que son libros, ¿no? No libros de la escuela, porque los libros de la escuela son una cosa, ¿no? A veces en la lista de útiles hay libros, sí, pero esa es otra cosa. Hay libros para de repente en la biblioteca de la familia, de la casa. O sea, realmente lo hace, ¿sí? Leen, comparten ese momento con con sus hijos, así como si compartiéramos una película, comparten ese momento la lectura de determinado libro con su hijo. Eh, si la respuesta es este, no, entonces ahí está una razón por la cual los chicos no les gusta leer, ¿no? Mucho menos los adolescentes. Esa podría ser
una gran razón, ¿no? Porque los chicos no aprenden o no lo hacen porque simplemente nosotros les digamos, háganlo, sino lo hacen por modelo, ¿no? Por ejemplo, por ese ejemplo que ni siquiera es voluntario, sino un ejemplo involuntario. ¿M? Entonces, si yo de repente a mi hijo sí le compro, a mi hijo adolescente, sí le compro un iPhone, no sé cuántos, no sé en qué iPhone están ahora, este, pero le compro un libro pirata, sí, en el colegio de repente me piden, no sé, de tal editorial, ¿no? Ya, pero como sé que ahí en los grupos de padres de familia dicen, ah, no, sí, que se están sacando fotocopia a color y todo, pero a menos precio, entonces, ah, ya, entonces mejor me compro eso, pero sí, el iPhone sí de marca, ¿no? Y que yo recuerdo un iPhone no te baja de los 1.500 soles, creo, si es que no es más, no creo que sí es más. ¿No se me escucha? ¿No se me escucha? Sí, se escucha claro. Ah, ya. Sí, de repente es un tema, Giovanna, un tema de internet. A veces por los bajones no se escuchan bien. Ya. Entonces les comentaba eso, ¿no? Bueno, respecto a lo que es los procesos de la lectura, nosotros como docentes de comunicación, no, bueno, que sé que hay profesores que no son de comunicación, trabajamos los tres momentos siempre, ¿no? El antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y en cada uno de ellos trabajamos justamente algún tipo de estrategia. Eso ustedes también pueden aplicarlo, sean docentes de matemáticas, sean docentes de cualquier área, ¿no? Si es de historia, de geografía, también. Y justamente eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? El antes de leer, la activación de los conocimientos previos, la enseñanza del vocabulario y el propósito de lectura. El propósito de lectura va a cambiar dependiendo de mi intención. Si mi intención es de distracción, de diversión, o sea, mi propósito o mi lectura puede ser pausada, mi lectura puede ser analítica, mi lectura puede ser como un momento de distracción, ¿no? No hay un ritmo determinado. Yo propongo mi ritmo de lectura, si es que es mi lectura recreativa. Si es mi lectura para desarrollar el plan lector, bueno, ahí sí tengo, ¿no? Un plan, ¿no? O sea, un cronograma. En la mayoría de docentes de comunicación trabaja un cronograma. Entonces ya lo voy a ir trabajando, separando, ¿no? Y eso también es importante, el que el docente, sea del área que sea, motive a lo que es la organización del estudiante en cuanto a lo que son fechas de entrega, de lectura o de cualquier otra actividad, porque eso les va a permitir un avance distinto, diferente, ¿sí? Em, este avance ya les va a permitir que los estudiantes eh, puedan proyectarse, ¿no? Sí, y eso funciona también para los chicos que tienen TDAH, por ejemplo. Los chicos que tienen TDAH eh, responden mejor cuando eh, tienen las actividades proyectadas, ¿sí? O sea, cuando el estudiante sabe, ah, ya, miren, hasta tal fecha tengo que avanzar tal cosa, tengo que presentar tal actividad, em, tengo que de repente trabajar tal cosa, ¿no? O se me va a presentar una evaluación, ¿ya? O sea, en eso justamente tengo que yo el trabajar, ¿no? O sea, proyectarlo de esa manera. Si es que, si es que de repente el estudiante no tiene claro qué es lo que tiene que hacer, eso también le da ansiedad, le da monotonía, pero ¿por qué tengo que, ahora que toca, o hacerlo al último momento, ¿no? Eso de hacerlo en último momento no favorece tampoco a lo que nosotros queremos. Entonces, el propósito va a ser distinto, cambiante. Ahora, si mi propósito es de investigación, también mi lectura cambia.
¿sí? Porque, por ejemplo, chicos ya de cuarto o quinto año de secundaria, su propósito es, no sé, hacer un texto argumentativo, con citas, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí mi intención va a cambiar, el propósito cambia. Entonces, como el propósito cambia, mi estrategia también. Luego tenemos lo que es el durante la lectura, que vamos a proponer preguntas, monitorear también mi comprensión, realizar lo que es la identificación de la idea principal y luego de esto, pues poder hacer un resumen, ¿no? Hacer de repente un vocabulario, ¿no? Instrucción continua de vocabulario también. Y bueno, podría cerrar la actividad. Miren, ese es el ejemplo que les di acerca de las palabras del vocabulario que yo podría hacer, ¿no? Les dije, miren, podrían ustedes, por ejemplo, hacer un cuaderno especial, un cuaderno del vocabulario, ¿no? O inclusive si yo soy profesora de ciencias o soy profesora de historia, de geografía, entonces poder hacer también este tipo de actividades porque les va a ayudar a tener un vocabulario previo al trabajo que se va a hacer, ¿no? O sea, previo de repente al tema que se va a desarrollar en el bimestre. Aquí están algunas actividades que se podrían enfocar, ¿no? En lo que es la parte ya más gramatical. Eso lo hacemos sobre todo profesores de comunicación, ¿no? Ahora no quiere decir que otros profesores no lo puedan hacer, sí. Solamente que como nosotros enseñamos la parte gramatical, entonces le podemos enseñar las palabras raíces, las palabras compuestas, los significados de los prefijos, de los sufijos, y ahí está. Ahora, otro punto es acerca de las pistas del contexto, ¿no? Las pistas del contexto consisten en la información presente en el texto que van a ayudar al lector a deducir el significado. Y ahí estamos desarrollando lo que es la deducción, una de las actividades de la inferencia. ¿Cómo las podemos usar para aprender el vocabulario? Una palabra desconocida en un texto puede a veces deducirse a partir del significado de otras palabras dentro de la oración. También para la posición que ocupa en esa oración. Entonces, de alguna manera también estamos desarrollando lo que son ese tipo de preguntas en un examen de admisión que te colocan la oración y te dicen, ya, ¿cuál es el significado de esa palabra? ¿No? O por qué palabra podría cambiar esta. Y me colocan la palabra en una oración. Entonces, ya, sí, también, ¿no? Ahí hay un proceso de inferencia. Sí, profesor, dígame. Buenos días con todos. Sí, Miss Vanessa, yo quisiera contar que para este tipo de investigación yo soy profesor de inglés, Ujú, uso lo que se llaman los trabajos de predicción para poder que los alumnos se encajen con la idea. Empiezo a hacer un ejercicio como por ejemplo el tema siempre sucede, ¿no? Mirando el título, hago el enfoque a los alumnos que vean las imágenes de qué podría tratarse el texto. No sé si ujú. eso está de Sí, sí, acuerdo. perfecto, perfecto, sí. Bueno, el Muchas inglés gracias. es lo mismo que la parte de español, no solamente que está en otro idioma, pero las estrategias sí, definitivamente son iguales y similares, ¿no? El de repente no solamente ver las imágenes, el título, ¿no? Eso lo hacemos también en el plan lector. Lo que pasa es que a veces que en clase no trabajamos un texto completo, sino trabajamos fragmentos, pero esos fragmentos o pequeños textos también tienen un título, a veces tienen imágenes, lo digo porque ya son chicos más grandes. Cuando son pequeñitos, sí, son textos más completos, ¿no? Cuentos, etcétera. Pero cuando ya los chicos son más grandes, no trabajamos textos, macrotextos, sino trabajamos lo que son fragmentos, ¿no? Y sí, lo que usted realiza también son actividades que permiten, ¿no? Enfocarse, que el estudiante tenga mayor interés, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos promover en realidad, ¿no? Como docentes. Gracias, muchas gracias por... Ujú. Ok, ya. Y
respecto a lo que son los tipos de pista de contexto. Entonces, se refiere que la palabra, por ejemplo, si se encuentra dentro de un contexto, ¿no? Y yo me doy cuenta que es una definición, entonces digo, ah, ya, mira, me está brindando una definición. Entonces la palabra puede ser definida como ello, ¿no? Y yo puedo utilizar esa definición. Y si la enfermedad llega a los bronquios, las cilias, pequeñas estructuras con forma de pelo, son otra barrera contra la infección. ¿Qué son cilias? Ah, no, no sé qué será cilias, pero yo observo que está dentro de unos guiones. Entonces, eso me quiere decir algo. ¿Qué me quiere decir? Ah, que es una definición. Entonces, ahí también yo estoy utilizando este tipo de recursos lingüísticos, ¿no? Sí, profesor Luis. Buenos días. ¿Qué ¿Me tal? Buenos escucha? días. Sí. Bien, sí estaba escuchando bastante atento e interesado. Yo soy profesor de área técnica de educación para el trabajo Ujú, y yo creía que en todo caso, el contexto, ¿no? De lo que usted estaba explicando era pues para solamente comunicación o primeros grados, ¿no? Pero cuando he escuchado secundaria ya he prestado atención, claro, porque ujú, resulta, maestra, que yo en mi área yo necesito que los muchachos sepan leer, claro. porque y yo le cuento, no sé, mi área necesita que el muchacho sepa matemática, sepa inglés, sepa comunicación, sepa arte, sepa investigación, ¿no? O sea, es decir, ciencia y tecnología, que Ujú, sepa los problemas sociales, o sea, DPCC, o sea, es decir, es un área integradora. ujú, Entonces, eh, pero cuando yo empiezo, yo ahora que voy a empezar, tengo muchachitos de primero de secundaria, o sea, que entran a primero, o sea, ellos están pasando de sexto grado, ¿no? ujú, Y entonces les enseño una técnica de lectura que yo también aprendí hace bastante tiempo y quisiera proponerlo, no sé si usted me puede ahí orientar, porque ujú, como no soy de la especialidad de comunicación, pero requiero que ellos sepan, uso esta técnica, ¿no? El primer momento es leer, los muchachos leen, ¿no? Ya, algunos la entienden a la primera. Y bueno, como la repetición está el gusto, en el segundo ujú. momento vuelven a leer, ¿sí? Ya. Y luego, en el tercer momento, vuelven a releer, pero esta vez subrayando. Yo les indico, ¿no? Subrayen nombres propios, subrayen palabras ¿no? Que ustedes no conozcan, subrayen fechas, ¿no? Pero nunca subrayen lo que está entre paréntesis. Ujú, Luego paso a un cuarto nivel que vendría a ser el resumen, ¿no? Les digo, ¿no? El resumen es lo que nos dice el texto, lo que nos dicen los autores, en palabras del autor, qué cosa nos dice, ¿no? En resumen. Ya ahí, ¿y en qué consiste? Les digo, pues en juntar las palabras que se han subrayado, uniéndolas con conectores para darle sentido, ¿no? ujú. Y luego paso al último nivel, que es lo que a mí me interesa que el estudiante me diga de la lectura, que es la síntesis. Es cuando él me cuenta lo que ha entendido con sus propias palabras. ¿Sí? Y bueno, eso él me lo cuenta. Dice, profesor, yo entendí tal cosa. Ah, con sus propias palabras. Muy bien, pero ahora, ¿qué cosa va al cuaderno? Porque el papá quiere revisar. ¿Qué hiciste en EPT hoy día, no? Entonces él no puede decir, yo leí y le expliqué al profesor nada más. Por decir, ¿dónde está su nota? ¿Dónde está la evidencia? Y para eso Ujú, le hago que esa síntesis lo convierta en un organizador visual, ujú, ¿no? Eso es lo que yo suelo hacer, ¿ya? ¿Y cuáles son los problemas que he encontrado? ¿No? Que hay textos, ¿no? Usted entiende mejor eso de los textos continuos y descontinuos. A veces necesito que me lean una factura, una boleta, que me lean un recibo de luz, de agua, o que me interpreten una tabla estadística. Y ahí he tenido una serie de inconvenientes, maestrita. No sé si me puede orientar, si yo estoy trabajando bien o qué cosa me faltaría. Gracias. ok, gracias, profesor. Sí, lo que pasa es que, a ver, primero con la estrategia que usted utiliza, sí, puede utilizar este tipo de actividades, está muy bien. Puede ser de repente, la primera lectura se llama la lectura de exploración.
¿ya? Y la segunda lectura o más se llaman lecturas analíticas. Entonces, inclusive antes de la lectura de exploración, podríamos ir señalando, ¿no? Algún tipo de vocabulario. Y por ejemplo, si estoy hablando acerca de facturas, ¿no? Eh, ¿Qué es el emisor? ¿Qué es ¿cómo se le dice? Bueno, los términos específicos acerca de la factura, mostrarle una imagen, ¿qué es esto, no? ¿Y qué es esta parte? ¿Y qué colocamos acá? ¿Han visto tal cosa, no? Entonces los chicos ya van de repente, ah, mira, sí, alguna vez he visto algo así, ¿no? Que echaban debajo de la puerta. ¿Para qué será? No lo sé. ¿No? ¿Qué será el NOR? ¿Qué será? De verdad que a veces hay chicos, sobre todo adolescentes, que viven en la luna. Y esto tampoco es responsabilidad de ellos, sino que a veces los padres también no los exponemos a los adolescentes de repente a ciertos espacios que deberían hacer, ¿no? Cuando ya ocurre una necesidad, es que recién los padres exponemos a los alumnos, a nuestros hijos a de repente a eh, este tipo de textos, ¿no? Que sí son textos, solamente que son textos discontinuos. Entonces, un texto discontinuo es más inferencias que la información exacta que se brinda. Es más, en realidad, ¿no? Porque si me están colocando, por ejemplo, un análisis estadístico, no es que yo voy a señalar, ¿no? Tal cantidad de animales de la fauna marina, no, o sea, lo que yo tengo que señalar es que de repente, de año a año, ha habido un incremento o de repente ha disminuido la fauna marina. Pero ahí hay un proceso de análisis. Entiendo que, sobre todo chicos que están entrando a la secundaria, para ellos es bastante complicado. ¿Por qué? Porque están pasando de nivel y a veces hay una sobreprotección del padre, ¿no? Y sí, a veces es el padre el que de repente limita, ¿no? Al docente. Y yo también también soy madre, madre de familia, ¿no? Pero a veces hay por parte del padre, no, no hay que dejarle tarea, no, que de repente tiene que ser algo. Por ejemplo, mi hijo está en un colegio en el cual las semanas de evaluaciones salen temprano, ¿no? Entonces, en esa semana de evaluaciones, para que mi hijo pueda prepararse para el día siguiente, entonces yo lo dejo salir temprano. Pero hay padres que dicen, no, ¿por qué lo voy a dejar salir temprano? Si yo he pagado la pensión completa, que a veces sucede eso en julio y en diciembre, ¿no? Si he pagado la pensión completa, entonces no, que los profesores trabajen, que se las llevan fácil, que son unos flojos, y etcétera. No sé si pasa eso en los colegios donde ustedes trabajan, pero sí he escuchado eso por parte de los mismos padres, ¿no? O sea, en grupo de padres, yo como padre de familia, no como docente. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido porque uno como padre de familia eh, tiene una labor, ¿no? Y como docente tiene otra. Entonces, sí puedo yo aplicar de repente esa estrategia de acá, ¿no? Si yo voy a trabajar el antes de la lectura, de repente, ¿no? En esa semana de trabajo, vocabularios de esta manera, ¿no? Porque sí, bueno, el padre quiere revisar que haya alguna evidencia de trabajo, ¿no? Pongamos. Que de repente haya poquito, pero sustancial, ¿no? Porque a veces, no, es que tienen que llenar 5 páginas por trabajo, no, tampoco es la idea, ¿no? O sea, llenar por llenar tampoco es la idea, ¿sí? Y el tema es que estamos nosotros de alguna forma, ujú, estamos de una forma en el medio, ¿no? Porque nosotros somos los especialistas, pero también hay que escuchar
lo que menciona el padre de familia, no obedecer, ¿no? Sino escuchar y tomar lo positivo. Ahora, ¿quiere una evidencia? Sí, exacto, sí, puede haber una evidencia, ¿no? Pero esa evidencia que no escape de lo que nosotros proponemos como docentes. Ahora, dentro de lo que son los organizadores gráficos, hay distintos tipos de organizadores gráficos, y dependiendo del texto y dependiendo de cuál podría ser mi intención, ¿no? Entonces, si mi objetivo es que mi alumno aprenda la estructura de, no sé, de un recibo de agua, de luz, qué significan esos gráficos, etcétera, entonces promover esto, ¿no? Promover y buscar. Eh, sí viene un poco esto del contexto, del uso de los conocimientos previos. Nuestros estudiantes no tienen conocimientos previos. Si tú le dices acerca de las redes sociales, para qué sirve esto, o de los TikTok, de eso sí es fácil que puedan decirte, ¿no? Pero de otra funcionalidad, no. Sí, tengo también alumnos ya universitarios que todavía no manejan bien el Office, ¿no? O el Zoom. Y eso es peligroso, ¿no? Porque hoy en día un alumno universitario debe conocer este tipo de actividades, ¿sí? Pero sí, o sea, va en el camino correcto, profesor, ¿no? Por ahí de repente añadir otras actividades dependiendo de la necesidad, ¿sí? ¿No? Y sobre todo también, y para todos en general, eh, darle solamente lo necesario, ¿no? Porque los chicos, a veces uno dice, no, es que tiene que aprender esto, saber esto, lo otro, ¿no? Pero a veces los chicos, demasiada información, de repente no la manejan muy bien. O también hay un tema ahí de memoria. ¿M? Bueno, para terminar esta parte, luego paso a lo que menciona ahí, hay una mano levantada. A ver, dice, también podríamos utilizar el contexto, ¿no? Y enseñarle a de repente a utilizar estos registros, ¿no? Como por ejemplo la descripción de la palabra, me va a ayudar a tener justamente el significado del término. Acá dice, después de caerse de la bicicleta pudo levantarse, volver a subir, a pedalear y por propia voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por la palabra voluntad en el contexto? Igual acá, ¿no? La comparación le podría señalar el significado del término. A diferencia de las nubes de tipo estrato, las nubes cúmulos son nubes gruesas y oscuras con forma de domo que producen tormentas. Ah, ya, entonces también me está dando el significado de la palabra o término. O la típica, la analogía, ¿no? Que es la Inquisición, ¿sí? O la sinonimia. Entonces, son formas en las cuales uno puede enseñarle para poder determinar el vocabulario. Y ojo, no significa de que todas les voy a enseñar a la vez. Tendrían que enseñarle una por una, ¿no? Buscar ejemplos en los cuales se proponga eso para que el chico sepa, ah, ya, acá me está dando una definición, entonces yo cómo voy a buscar mi significado, ¿sí? Entonces, es una por una, porque si estamos hablando de chicos que recién están empezando a buscar el significado de la palabra de esa manera, pues tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así. Ok, sí, profesor, alguien está alzando la mano, no sé, por ahí. Solo que no dice su nombre, solamente dice Samsung. Lo escuchamos, profe. ¿Qué herramientas de Hola, inteligencia artificial? ¿Aló, me escucha? Sí, sí se lo Buenos escucha, días. perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, justamente escuchando lo que el profesor mencionaba, yo soy docente de la licencias sociales Ujú. y es uno de nuestros primeros obstáculos, se podría decir, el tema del que ellos eh, entiendan lo que están leyendo de alguna u otra manera, lo puedan interpretar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del área de ciencias sociales, nuestra primera competencia pues construye interpretaciones históricas y dentro de ella la primera o la que se suele usar es interpretar críticamente fuentes diversas y comprender, ¿no? Entonces,
eso lleva a que tengamos que a veces colocarles lecturas, ¿no? Entonces, justamente lo que tú me mencionabas, de lo que estaba viendo el tema de el anterior, la diapositiva anterior, Ujú, donde usabas ayuda para conocer algunas, porque justamente cuando nosotros le damos un texto al alumno, la mayoría de los textos, en el caso de historia o geografía, no son palabras que ellos conocen. ujú, Entonces, lo que nos lleva a nosotros los profesores de ciencias sociales, usar herramientas, usar este tipo de conocimientos como este curso que estamos llevando, para que podamos de alguna manera usar el tema de la comunicación como un docente de comunicación y llevarlos hacia la idea que nosotros queremos enfocar, ¿no? Por ejemplo, en tu cuadro anterior, ahí está justamente ujú. cuando hablas de contraste, por ejemplo, en mi caso hay muchos términos o palabras que siempre son contrarios en un mismo hecho histórico. Entonces, de alguna u otra manera, justo mientras que tú ibas dando tus ejemplos, yo iba buscando la manera de enfocarlo en mi área, ¿no? Ujú, En el cual es importante que este tipo de información, todos los docentes de todas las áreas, porque justamente hace unos días también he estado en otra capacitación donde ujú, hablábamos este mismo tema, que es el tema, porque hay ciertos niveles, ¿no? En lo que es nosotros como cuando creamos una clase o creamos el propósito de un tema, tenemos fases, ¿no? Que primero es que ellos conozcan. Y ahí está la primera barrera porque para que conozcan tienen que leer, observar, describir, mirar. Entonces, y hay un conjunto de barreras en el tema de la comprensión. Los chicos no son el tema de la tecnología, ha hecho que retrocedamos un poco en el tema de la lectura. ujú. Y hay barreras fuertes. Entonces, nos pasamos a la lectura comprensiva de manera virtual, que es el uso de herramientas o la IA, ¿no? Que también necesitas tener un nivel de lectura interesante para que tú también puedas escribir, quizás a la IA que te dé información, porque los chicos también buscan mucha información de ese tema, ¿no? Usando y contrastan y pueden usar todo esto que tú estás mencionando, pero también hasta usando la IA, ¿no? Que busquen definición o darles algunos aspectos que ellos conozcan, antes de usarla, ¿no? Antes de usarla. Entonces, justo tú me mencionabas y yo lo iba construyendo en mi mente, este tipo de pistas que ayudan Ujú. antes que el alumno busque un diccionario, lo busque en internet o Sí, busque facilitarse las cosas, sino que él mismo trate de resolver en su mente, en su propio IA interna, en la cual, claro, ellos no necesiten de otras herramientas. Por ejemplo, no sé si algunos acá también son como yo, pero yo soy de San Marcos. ujú, Entonces, hemos tenido que buscar herramientas como este tipo para cuando hemos tenido que hacer los exámenes de razonamiento verbal, la parte del área de habilidad verbal, y ujú. no hay una lista de cuáles son las palabras que van a venir en el examen de admisión. Ajá. Entonces, yo recuerdo que una de las cosas que hacía era justamente esto, ¿no? Usaba el tema de ver en la palabra qué me podía llevar y trataba de ponerlo en una oración o en el contexto cuando hablaban no sé, la oración incompleta, ¿no? Porque era el tipo de Sí. exámenes de preguntas que había. Entonces trataba de usar este método, porque en esa época buscabas tus propios métodos de estrategia para aprender tanta información que nos ponían para el examen de admisión de San Marcos. Ujú. Entonces, claro, entonces, y sí, justamente, en verdad, muy importante para todas las áreas, como lo mencionaba el profesor que hace un momento estaba hablando de su área, Ujú. estamos totalmente necesitando estas herramientas para construir en nuestros alumnos el propósito que se quiere lograr en cada sesión de aprendizaje, ¿no? Porque si Claro. nosotros no entendemos que el alumno va a venir con deficiencias, porque de nada está que estemos renegando por todas las deficiencias que tiene, porque ya es un hecho. No, exacto, no, no hay, es como que ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? No hay una solución, sino es tratar de resolver en el aula, porque a veces es en el aula, o sea, hay alumnos que son muy buenos, que te leen y te entienden muy bien el tema, pero hay alumnos que se Sí. quedan y lo ves con su cara de atorados, de que no te comprenden, no llegan a comprender ni siquiera porque no entienden lo que leen. Entonces, a ellos creo que sería bueno esta parte, ¿no? El uso de, Claro, como mencionas, ¿no? O sea, ya de nada sirve llorar se corta un poquito. sí, Te decía, de nada sirve el ya llorar por la leche derramada, porque o a veces sucede que, no, es que no te enseñaron en el año pasado. Ay, ¿qué profesor habrás tenido? Y uy, peor o que todavía. o tu mamá no te compra libros para que leas. No, la verdad los padres están trabajando y en nuestras manos lastimosas. Antes, en otras épocas, la responsabilidad de educación quedaba en casa.
Actualmente la educación, de alguna u otra manera, tenemos que aceptarlo, que está en nuestras manos. No solamente una educación académica, sino también hasta, no sé, formativa, ¿no? En muchos, Ujú. muchos casos. Entonces, ellos vienen con un bagaje bastante complejo de temas de abandono en el hogar, que solamente están con el celular porque no hay Sí, nadie más. Entonces, no vale, creo que yo siento que ver más allá del contexto de los padres y todo lo demás está de más porque nosotros lo tenemos solo 45 minutos o dependiendo de las horas o 2 horas pedagógicas o 4 veces a la semana, pero ese es el tiempo que tenemos para trabajar con ellos y no hay más. sí, hay que ser también empáticos en ese sentido, ¿no? Empáticos Exacto. con respecto al tipo de familia que ellos vienen, de las necesidades emocionales, económicas que tienen nuestros estudiantes y también con nosotros mismos, ¿no? Eso de echarle tierra al docente anterior o al docente de comunicación, ¿no? Si yo de repente soy de otra área, ay, tu profesor de comunicación que no hace nada. Entonces, peligroso porque es como que eh, nosotros mismos nos estamos mellando, ¿no? Y no es la idea, sino apoyarnos entre todos. Así tú Exacto. sepas que efectivamente, supongamos, ¿no? Porque hay profesores de todo, que tal Sí. profesor no hace nada. O sea, no es ético, no es ético el de repente yo em, criticar de manera negativa el trabajo de otro docente, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. Claro, Em, solo me ha tocado en algún momento, no sé, yo entro con los chicos de primero, de secundaria, y estamos hablando entramos pues todo lo que es las culturas, las primeras culturas, porque ya empiezan con ser universal. Ellos también, pero lo hacen de una manera diferente, porque parece que no está concadenada primaria y secundaria, creo que debería estar como que enlazada. ujú, Y claro, lo que hace que hay un vacío ahí en la forma en cómo son enseñados en sexto y cómo son enseñados en primero, porque de repente comienzan a ponerle siglos, ves textos con años y siglos, y los chicos, esos temas, hasta en números mm, romanos, no lo no lo conocen. sabe. Sí, Entonces, es yo he que, tenido que en algún momento, porque yo ya por la experiencia que tengo, sé que llegan los de primera y secundaria con este vacío. Entonces, yo mi primera clase suelo hacer todo lo que es cronología y entra matemáticas, del tema de entender y comprender y recordar cómo son los números romanos, porque sé que lo voy a trabajar hasta quinto de secundaria. Y tengo alumnos de quinto de secundaria y que no conocen el tema de los siglos, porque no conocen los números romanos y no lo pueden pasar años y de años a siglos. Y ese contexto, perdón, esa información no lo han tenido en primaria, o si lo han tenido quizás se lo olvidaron porque olvidaron la importancia que tenía este tema, y nosotros los de ciencias sociales tenemos que simplemente decir, ok, hay que repasarles, ¿no? Y a los creo que chicos en les matemática ya me tocan corrijan. esas partes. Ajá, No, pero sí, creo que he visto que lo toman ya lo como cuando sacaron hacen ya. la parte secuencial primero, segundo, tercero, cuarto, y a veces hay docentes que lo meten como de manera individual, porque he visto Ujú, o sea, como un tema que lo incluyen así de manera superficial, ujú. pero es algo importante que cuando llegan a secundaria Claro, no tienen la menor idea. algo contextual, sí, sobre todo para Claro. estos cursos de historia y todo, ¿no? Pero yo recuerdo que una profesora de matemática me dijo que ya no está dentro del currículo enseñar números romanos. No sé si Claro, es que es así o no es así, porque no soy docente del área de matemática, pero, o sea, por lo menos tener un conocimiento, ¿no? No como antes de repente que sea toda una clase, pero sí claro. sirve justamente para este tema de lectura inclusive, ¿no? Entonces sí, definitivamente Sí. sí. Sí, pero igual es muy atento, como igual dice el docente anterior, a que en verdad nos es muy útil para todas las áreas este tipo de información que nos Claro, están brindando. Sí. la lectura y la comprensión, gracias profesora, la lectura y la comprensión es transversal, ¿no? La lectura y la escritura también. ¿M? Ahí un profesor me pregunta acerca de la inteligencia artificial. Sí, podemos utilizarla para diferentes actividades, pero ya cuando el chico tenga algunas estrategias, ¿sí? O sea, cuando el chico tiene algunas estrategias, entonces sí, podemos utilizar la inteligencia artificial, pero si es que
el chico todavía está empezando, iniciando, ¿no? Tenemos que nosotros ingeniárnoslas para poder hacer actividades o inclusive enviarle actividades en las cuales no utilicen la inteligencia artificial. En el caso, por ejemplo, de mis estudiantes, tengo algunos estudiantes en la universidad, ¿ya? Con ellos sí puedo utilizar la inteligencia artificial, enseñarles a hacerle los prompts, ¿no? Adecuados para que ellos puedan obtener el mayor número de información posible, que busquen fuentes académicas, que de repente dentro de las fuentes académicas hagan tipo, extraigan la información necesaria, porque eso va a ser su materia prima para poder hacer luego otros trabajos. O sea, no queda ahí. O sea, ¿me sirve la inteligencia artificial? Sí. Pero si es que los chicos, ¿le dijiste? Sí. Le dije, el tuyo, no el tuyo. O sea, los chicos, el fin no es la lectura, sino el fin es el que ellos creen, produzcan un texto académico. Y esto podríamos hacerlo ya con chicos de cuarto o quinto año de secundaria. Pero los pequeños, los que recién están empezando la secundaria, o los que de repente están terminando la primaria, ahí sí las actividades son distintas o diferentes, ¿no? Entonces, no podríamos utilizar de repente la inteligencia artificial para, para poder hacer los resúmenes, ¿no? Porque ellos ya de por sí ya lo saben hacer, ya lo hacen, ¿no? Ah, ya, el profesor me dice que lea esto, entonces mi inteligencia artificial ya lo hago. Sí, sí, sí lo hacen, o sea, sí, nosotros, por eso es que tenemos que buscar actividades que, cuales ellos no utilicen esto o que de repente haya un trabajo por parte de ellos, ¿no? Como de repente, si les voy a decir que me hagan un resumen, pero un resumen bajo determinada estructura, ¿no? Entonces yo quiero que se utilicen conectores tal, yo quiero que utilicemos tal actividad, hacemos tal tema, que de repente tenga determinada estructura, entonces ahí sí va a ser complicado para ellos, sobre todo para los novatos, porque la inteligencia artificial te bota, te jala cualquier cosa. O sea, no es que este, no es que los chicos pues sepan hacerlo tal cual, ¿no? Retomando lo que les estaba comentando es que sí, tendríamos que buscar, ¿no? Espacios para poder enseñarles a trabajar este tipo de actividades vistas en el contexto, ¿no? Pero trabajarla de dos en dos, de una en una, ¿no? Para así que los chicos sepan qué hacer, porque si de repente les digo, esa es una definición, no entienden. Entonces hay que hacer ahí modelar, ¿no? Modelar bastante en ese sentido. Aquí es un poquito lo que les decía acerca del propósito de la lectura, ¿no? ¿Para qué sirve analizar las relaciones entre las ideas? Pensar activamente mientras leen, ¿no? Motivar la comprensión, revisar el contenido para la comprensión. Entonces, dependiendo de para qué yo quiero leer, como les decía, mi lectura o mis alumnos iniciando la secundaria no van a ser lo mismo que los chicos terminando la secundaria, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Ahora, aquí están un tipo de preguntas, ¿ya? Perdón, un ratito. Ya, estoy con un ratito con un bajón de internet, pero igual yo los escucho, igual, acá está en inglés, ¿ya? Pero el tema es hacerlo también en español, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de lectura, los tipos de lectura, no, los tipos en los cuales este, utilizamos, por ejemplo, hacer las preguntas con el quién, con el qué, ¿no? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué? ¿Ya? Son preguntas que nosotros vamos a ir trabajando dentro de lo que es la lectura en sí,
¿no? Ahorita acá tengo un ejemplo. Espérense. Voy a buscar mi ejemplo. Sí, 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 igual les voy a mostrar en español, no se preocupen. Acá tengo mi ejemplo. Ah, no, mi ejemplo está en la otra diapositiva de esta semana. Ahorita les muestro. Ya, entonces, ¿en qué consiste? En justamente hacer nosotros preguntas a partir de lo que es la lectura, ¿no? Preguntas con el qué, preguntas con el quién, cuándo, dónde, y no solamente las preguntas, sino también las respuestas. Los alumnos tienen que elaborar sus preguntas y elaborar sus respuestas. Enseñarles a hacer esto continuamente, ¿ok? Les digo, o sea, el modelado no es hacerlo una vez nada más. El modelado de las actividades es hacerlo, si es posible, mitad del año. ¿Por qué? Porque tenemos, y si son de todos los cursos, o sea, no solamente que lo haga la profesora de comunicación, sino también que lo haga la profesora de ciencias, o sea, todos en general, ¿sí? Yo sé que a veces se dice, o hay la verdad, a veces hay algún tipo de celo profesional que dice, no, pero ¿cómo voy a compartir? O esa separación entre lo que es la primaria y la secundaria, ¿sí? Esa separación en la cual, claro, puede ser de ambientes, porque definitivamente en un colegio un solo ambiente no va a ser primaria y secundaria, pero que esa separación no sea solamente física, pero sí puede haber, compartir, ¿no? Experiencias en forma global, esas experiencias que van desde de lo que es la primaria a la secundaria, porque hay docentes que les funcionan, ¿no? Determinadas actividades y nosotros como docentes de secundaria podemos aplicar esas actividades también, adecuarlas. Eso es lo del vocabulario y que se haga a través de imágenes y tener un vocabulario exacto, ¿no? También podríamos utilizarlo tanto en primaria como en secundaria. Ujú. Sí, ahorita los vamos a ver, no se preocupen. Respecto justamente, y eso creo que es una marcada dificultad para todos, es cómo voy a determinar la idea principal, ¿sí? O sea, si tú le dices a un estudiante, em, ¿cuál es la idea principal de determinado texto? Te va a decir, bueno, no sé, es la idea más importante. Ya, pero, y a veces los profesores también, sobre todo en secundaria, cometemos el error, ¿no? De decir, no, ¿no? De decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Ya, se supone que tú ya sabes ya, estás en secundaria, se supone que ya sabes. Entonces tú dices, el alumno, ¿no? Se supone que ya sé. No sé, pues, leo, 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 y lo que he entendido es la idea principal. Pero cuando la idea principal tiene una fase, tiene un proceso, no es solamente lo que se me ocurre, ¿no? Entonces, la idea principal debe poseer, y nuestra enseñanza para poder identificar la idea principal también debe ser explícita, ¿sí? La enseñanza para identificar lo que es la idea principal debe ser explícita, ¿sí? Entonces, lo primero para poder enseñar a identificar la idea principal es determinar el tema, ¿no? ¿Quién o qué es el tema de esta sección? O sea, de esta parte del texto, ¿cuál es el tema en realidad?
¿sí? ¿Y cómo sé cuál es mi tema? Bueno, si se repite constantemente, entonces ese será mi tema. ¿Cuál es la información más importante sobre ese quién o qué? Ese sería lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la información más importante sobre ese quién, o sea, del tema, o qué? Y luego, escribir una declaración de idea global que combine la información del 1 y 2. Y para esto debemos aceptar al inicio, ¿no? Errores y aciertos, ¿sí? Porque realizar la idea principal, que los alumnos establezcan la idea principal, no es tan sencillo. La declaración de la idea global debe estar formulada con las propias palabras de los estudiantes y no ser una oración copiada del texto, a menos que sea una idea principal explícita, lo que mayormente no ocurre. O sea, que esté en el texto la idea principal exacta, difícilmente, ¿no? Porque a veces tenemos que elaborar todo este proceso o hacer todo este proceso. ¿Sí? Bueno, ese sería el término de la sesión anterior, pero vamos a seguir con lo de esta sesión, que justamente voy a mostrarles. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un ratito. Ya. Este es un material que yo hice en una institución. ¿Dónde está? Ya, ya. En terapia, ya, elaboraba materiales, ¿sí? Justamente dependiendo de mis alumnos, ¿no? Lo que determinaba necesitaba. Estas preguntas tópicos, se les dice así, las preguntas tópico o los tópicos en la lectura, pueden ser de qué, cómo, dónde, por qué, para qué, cuándo. Ya, esas son las preguntas que les había mostrado, las que estaban en inglés, supuestamente, ya, pero nosotros las cambiamos a español y dependiendo de la lectura, ¿no? No en todas las lecturas va a haber el cómo o el dónde, no en todas las lecturas va a haber el cuándo, pero de repente puede haber el cuál, no en todas las lecturas va a haber el qué, puede ser quién. Entonces, son preguntas tópico. Los alumnos tienen que elaborar las preguntas y los alumnos también elaboran las respuestas. O sea, el alumno elabora preguntas y respuestas. ¿Por qué? Y esto acostumbrarlo. En cada una de las lecturas hacer esto, una y otra y otra y otra y otra vez. Yo lo hacía con mis chicos en terapia y llegó un momento, y a veces se fastidia, ay, Miss, otra vez, ay, Miss, otra vez, sí, otra vez, hasta que ellos lo automaticen. Llegó un punto en el cual ya no hacíamos esas preguntas, pero cuando estábamos en el texto, yo hacía esas preguntas, y él contestaba, ¿no? Contestaba. Y yo ahí le dije, ¿tú te das cuenta, ¿no? Que estas preguntas son las que tú hiciste alguna vez? Sí, ya. Y les estás, así, yo te estoy haciendo las preguntas y tú las estás contestando, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significa la autorregulación de nuestra lectura, de nuestro conocimiento en la lectura. Si estoy comprendiendo o no estoy comprendiendo la información. Entonces, estaban ellos mismos haciendo esa comprensión. Y ahí se dieron cuenta de la importancia que tiene realizar este tipo de preguntas dentro de lo que es dentro de las actividades, ¿no? A ver, voy a un ratito. Se me fue acá. Ya.
Entonces me voy para acá. De ahí tengo algunas actividades también para ustedes. Igual estas, igual las voy a compartir, ¿ya? No creen que no las voy a compartir. Luego ya las comparto. En un ratito. Un ratito, un ratito. A ver. Ya. La instrucción explícita implica el modelado. ¿Sí? Esta es una parte en la cual el modelado es dependiendo de las características de mi grupo. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay chicos, como bien decía la profesora que participó hace un momento, que captan rapidísimo, ¿no? Y otros que demoran un poco más. Entonces, yo como docente voy viendo, ¿no? Voy determinando si es que de repente eh, mis, mis mis estudiantes están captando, no están captando, si de repente mis estudiantes necesitan más tiempo, no ser mucho más explícitos en el modelado, pero la guía es esa, ¿no? Primero la explicación, lo que vamos a trabajar, el modelado, ¿sí? La práctica guiada, la práctica individual y luego el feedback con corrección y dirección. Ese feedback o la retroalimentación no tiene que ser corrige ortografía, corrige puntuación, no, ta, ta, ta. O sea, eso es ya cuando el chico pues está en un nivel superior, supuestamente. Cuando el chico está empezando, hay que ser bastante explícitos, ¿no? Inclusive en la parte de la práctica individual, darle formatos establecidos, ¿no? Lo que a veces ocurre, por ejemplo, ahora que están empezando nuevamente el año escolar, ¿no? Y justamente con mi esposo, que también es profesor del área, eh, decíamos, ¿no? ¿Cuál es la actividad que te mandaban al regresar del colegio? Hacer una composición de mis vacaciones. Y también era la actividad. O sea, y también he visto esa actividad con mi hijo, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo puede ser una actividad inicial el hacer una composición de tus vacaciones que se le hicieron a mi esposo, me le hicieron a mí y ahora a mi hijo? No puede ser, ¿no? O sea, busquemos otras actividades para que justamente mis alumnos produzcan, escriban. La producción y la escritura ya está muy ligada a lo que es la comprensión. Si mi alumno no ha comprendido lo que lee, difícilmente va a producir también. Entonces, tiene que mi alumno primero realizar el proceso de comprensión y luego pasar al proceso de producción. Esa producción tiene que ser una producción guiada. Y esa producción va siendo distinto, diferente, dependiendo del año, ¿no? Entonces, eh, sí es cierto que debo de exponer a mis alumnos
desde pequeños, ¿no? Desde primaria, desde chiquitos, a elaborar todo tipo de textos, ¿sí? Textos instructivos, textos narrativos, textos descriptivos, pero a veces sucede que los chicos no llegan a la secundaria solo entendiendo lo que es el texto narrativo, nada más. Y para ellos, uy, es una novedad un texto argumentativo. ¿Qué será eso? ¿Qué será tesis? ¿Qué será argumento? No, no sabemos. Pero si nosotros le vamos dando de poquito a poquito, ¿no? Lo que son los tipos de textos, entonces, ya, se va haciendo distinta o diferente. ¿Mm? Pero eso tiene que ser la instrucción, ¿no? Esa tiene que ser y dándole énfasis a lo que es el modelado. ¿Por qué? Porque ahí es donde de alguna manera nuestros estudiantes van a sentir que están haciendo o que están aprendiendo. Dentro de lo que es la definición de un propósito de lectura, tenemos justamente a los lectores efectivos, ¿no? Plantean un propósito antes de comenzar, utilizan una estructura textual para organizar sus ideas y aprender de la lectura. Ok, yo voy a leer porque voy a producir. ¿Qué vas a producir? Voy a producir desde un texto narrativo hasta un ensayo expositivo, que son los alumnos ya de secundaria, los chicos más grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo le enseño a hacer un ensayo a mis alumnos, ¿no? Tendría que empezar con la lectura de textos, primero textos argumentativos, y luego ya empezar con la lectura de los ensayos argumentativos, ¿no? No voy a pretender que me haga un texto argumentativo si mi alumno, mi estudiante jamás ha visto este tipo de formatos. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se quiere? O sea, jamás lo ha visto. Entonces, ¿cómo yo se lo voy a pedir? Es difícil, ¿no? Entonces, eh, plantear, ¿no? Ese propósito antes de comenzar. Igual con las mismas actividades, de lo que es vocabulario, etcétera. Los docentes efectivos modelan cómo establecer un propósito y usar la estructura textual para la lectura. Brindan oportunidades de práctica guiada y autónoma de los estudiantes. Entonces, aquí también hay que señalar que, si bien es cierto, yo también soy docente de comunicación, también he sido docente de escuela, cumplimos con una currícula. ¿Ya? El ministerio, o inclusive creo que en colegios nacionales hay supervisiones, ¿no? Supervisiones por parte del Estado, del MINEDU, y nosotros tenemos que seguir lo que dice la currícula. Sí, es cierto, ¿ya? Tenemos que seguir la temática, pero no nos dice que completemos todo, ¿no? O por lo menos tratar de darle un poquito de todo, porque nosotros sabemos la realidad de nuestros estudiantes. ¿Sí? Como señalar el profesor, o sea, no me sabe leer ni un recibo, ¿sí? No sabe dónde está, qué es esto, ¿no? ¿Qué significa tal cosa? Un texto discontinuo, no sabe qué es un texto discontinuo, de repente mi chico que recién está empezando en primer año de secundaria. Entonces, de menos a más, ¿sí? Hay que modelar las actividades dependiendo también de la necesidad que ellos tengan. Y ahí también es importante, por ejemplo, esa comunicación entre docentes, ¿no? Ya, ¿qué tema está haciendo el profesor de historia? ¿Qué tema está haciendo el profesor de matemática? ¿Qué tema, no? ¿Cómo lo está trabajando? ¿Qué de repente, qué actividades le están funcionando? ¿Sí? Eso en otros países, ¿no? Resulta enriquecedor, ¿no? Lo que pasa es que a veces acá en Perú, no sé si de repente sea una realidad para todos los colegios, pero yo he visto o he notado muchas veces que hay demasiado celo profesional, ¿sí? Yo no le voy a decir y eso he escuchado de profesoras, ¿no? No le voy a decir qué hacer a tal profesor porque a mí me ha costado el aprender. Em, pero si ambos estamos trabajando para el mismo grupo, ¿no? Es el mismo colegio,
de repente son los mismos alumnos, ¿no? Entonces, ¿quién va a resultar más beneficiado si compartimos las actividades que sí funcionan? Nuestros estudiantes. Y de hecho también nosotros, ¿no? Porque si lo está repitiendo el profesor de comunicación lo plantea, pero le sugiere también al profesor de historia y geografía. Ah, ya, entonces ya el alumno ve que son actividades repetitivas y las va adquiriendo con mayor facilidad. Entonces, procuremos eso también docente. Yo sé que a veces de repente puede ser un poco complicado o difícil, ¿no? Pero eso no significa que nosotros lo hagamos o busquemos hacerlo, ¿sí? Yo creo que ahí también nosotros podemos colaborar. ¿M? Ok. Aquí también va un poco del hacer preguntas, ¿no? Verificar la comprensión. Acá me dice una profesora, para estudiantes de 6 años que no quieren hacer las actividades porque le parece difícil y quiere hacer actividad libre que proporcionan recomendaciones. Ya, pero dependiendo de qué actividad le parece difícil. 6 años, eso quiere decir primer grado. Si es primer grado, ¿no? Justamente lo que habíamos visto la sesión anterior, acerca de esas actividades que sí o sí que tienen que, que sí o sí tienen que conocer nuestros alumnos, ¿sí? Que sobre todo el, el hacer automatizado lo que son las conciencias fonológicas, la realizan, la saben hacer, ¿sí? O sea, antes de pasar a lo que es la lectura, yo podría hacer un screening de conciencia fonológica. De repente ese chico que no quiere hacer las actividades debe ser por algo, ¿sí? Porque de repente no tiene las herramientas. Todavía los predictores no los tiene consolidados. Entonces tendríamos que trabajar con ese chico justamente los predictores. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que pueda justamente luego comprender. ¿Mm? Si un chico no quiere trabajar, siempre debe ser por algo. Igual con inicial 3 4 sí, los predictores. ¿No? Claro, que en inicial estamos trabajando más que todo lo que es la discriminación auditiva, lo que es la parte de previas, ¿no? A lo que es la conciencia fonológica, que en este caso es la discriminación auditiva. Hacerle también, si mi chico de repente tiene aún dificultades, a veces también es un tema de que de repente no está percibiendo bien la diferencia de los sonidos. ¿A qué se debe eso? ¿No? Un descarte auditivo, un descarte visual también, ¿no? Cuando son más chiquititos, ¿sí? Hoy en día, sobre todo los pediatras, recomiendan la conciencia fonológica, ¿no? El reconocimiento de lo que es los sonidos, la manipulación de los sonidos, ¿no? Está en la diapositiva número 2, profesora. Ahí justamente pueden encontrar esa información, los predictores de la lectura. Ya, y lo habíamos hablado la sesión anterior. Hoy en día los pediatras, sobre todo los buenos pediatras, ya recomiendan el desarrollo neurológico, ¿no? Se inclinan mucho para promover el desarrollo neurológico de los bebés. Y recomiendan, por ejemplo, clases de lo que es música o iniciación musical. Esto para que pueda fortalecer las conexiones neuronales. O sea, hay estudios que señalan que si yo previamente a mi hijo, ¿no? Perdón, está con mi Michi que está que me molesta. Si yo de repente promuevo esto, expongo a los niños a lo que es la discriminación auditiva, ¿no? O a la iniciación musical, hay un desarrollo neuronal positivo, ¿no? Igual con la alimentación, que es el tipo de alimentación. Los chicos, por ejemplo, con TDAH, ¿ya?
son chicos que tienen un marcado eh, gusto, ¿no? Por así decirlo. No son chicos que se han acostumbrado a un tipo, por ejemplo, ¿no? Un tipo de sabor y no cambian esas estructuras. La alimentación balanceada en esos chicos es necesaria y evitar todo tipo de estimulantes como golosinas, chocolates, ¿no? Porque eso en vez de ayudarlo o fortalecer en lo que es la parte de la atención y la concentración, pues lo disminuye, por así decirlo, ¿no? Sí, todos los materiales están en el Classroom, los están colocando en el Classroom. Y ahí seguramente después te darán el link para que te puedas unir al Classroom, ¿ya? Les decía eso porque hay un libro, no recuerdo ahorita la autora, del chilena, que habla acerca del TDAH, y justamente propone señala esta parte de la alimentación, ¿no? Y ahí yo me pongo a pensar ahí cómo en las escuelas, por ejemplo, la hora del refrigerio en las cafeterías, no hay frutas, no hay ese tipo de repente de alimentación, sino la comida chatarra, los caramelos. Imagínate un chico con TDAH que salga así, de su clase, ¿no? De matemáticas, ¿no? Y ya va al kiosco y se come sus chocolates, su dulce. Imagínate cómo va a entrar para tu clase de comunicación. Terrible, ¿no? Entonces, es un conjunto de todo en realidad, ¿sí? Y le señalaba esto a partir de lo que se preguntó la profesora, porque los chicos con determinadas actitudes dentro del aula es porque responden a una necesidad. ¿Sí? Y nosotros tenemos que observar qué necesidad, sobre todo cuando son pequeñitos. Cuando son grandes, cuando ya están en secundaria, si el chico no ha tenido una intervención previa, sí estamos en serios problemas, sobre todo como padres, ¿sí? Como docentes podemos señalar, supervisar, establecer, pero em, como, como padres, o sea, yo tendría que haberlo ya ayudado previamente. ¿Mm? Sí, desde muy temprano, ¿no? O que de repente el contraparte, ¿no? Porque hay chicos que no toman desayuno y creo que en las escuelas nacionales les dan, ¿no? Desayuno, sí, balanceado a veces, pero los chicos que de repente supuestamente vienen desayunando, ¿qué vienen desayunando? Su cereal en bolsa, ¿no? Ese cereal que es de colores y todo, uy, harta azúcar, ¿no? El azúcar, claro, que es explosiva en el momento, pero luego viene un decaimiento, o sea, un bajón. Entonces, por eso se duermen en clases. ¿Has tomado desayuno? Sí, sí he tomado. ¿Qué has tomado? Tu cereal, ¿no? Pura azúcar. El conocido, el Milo, el Nesquik, ¿no? Que es harta azúcar. Y luego, claro, estás bien en la mañana, ¿no? Y llega a la escuela, te duermes. Porque luego el mismo cuerpo experimenta un bajón de azúcar. Ujú. Ujú. Sí, sí, ¿no? O sea, y también el enseñarles a comer, ¿no? Esta parte en la cual inclusive podríamos usar textos al respecto, ¿no? Buscar textos. La inteligencia artificial también me puede ayudar a elaborar material. Lo que les dije algo la sesión anterior es que nosotros de repente al inicio podemos ir elaborando nuestros textos, ¿no? Dirigidos, con palabras determinadas, para poder modelar. Y luego ya buscar otros textos comunes, pues, ¿no? O inclusive también hay colegios que trabajan con una editorial, con libros de una editorial también. Pero nosotros podemos al inicio ir elaborando textos, ¿no? Claro, con inteligencia artificial,
tomando en cuenta algunas consideraciones. Ujú. Bueno, lo que les iba comentando es que es la elaboración de las preguntas con los tópicos, ¿no? ¿Quién, cuándo, dónde, por qué, para qué? Dependiendo del tipo de texto. Los estudiantes deben fundamentar sus respuestas con evidencia de texto, a veces tomadas de distintas partes del mismo. O sea, no solamente elaborar las preguntas, sino también es contestar dichas preguntas. La generación de preguntas no debe recaer exclusivamente en el docente. Hablaremos más sobre preguntas generadas, ¿no? Claro, o sea, la elaboración de preguntas no es solo por parte del docente, sino también por parte del estudiante. ¿Mm? Y si encontramos de repente un bache, ¿no? Que es una palabra o frase que el estudiante no comprende, ¿cómo pueden hacer los estudiantes para poder pasar este bache? Releer la oración o pasaje, buscar pistas, ¿no? Adivinar otra palabra que haga sentido a la palabra bache, ¿no? Buscar pistas en el contexto, buscar partes de la palabra que sean conocidas, y esto tenemos que nosotros enseñarle, hacer un modelado más exacto. Mis alumnos no van a de repente a, a decir, no, pero si tú ya sabes que no te han enseñado eso el año pasado, no, pues. Podríamos ser de repente, mm, de esa manera, utilizar esos términos, quizá, si es que el chico está en cuarto o quinto año de secundaria, porque ya el chico está como que proyectándose, ya el chico está como que proyectándose a que, a la universidad, ¿no? O sea, ya tiene más clara la visión, a dónde va, hacia dónde va. Pero mi chico de primer año secundaria, segundo, inclusive de tercero, no. Todavía tengo que yo enseñar, modelarlo porque las estructuras textuales van siendo distintas o diferentes. Como les decía, ¿no? Las etapas del proceso de lector, nosotros trabajamos 3 y siempre deben ser 3. El profesor me señalaba hacer un organizador gráfico, sí, y estos organizadores gráficos van a depender de a lo que yo quiero llegar. Por ejemplo, yo recuerdo que en terapia hice como organizador gráfico eh, la, el esquema de Ichikawa, no sé si lo conoce, ¿no? Que es el gráfico de pescado, ¿sí? Eh, ¿Para hacer qué? Para hacer un texto argumentativo con estructura causal, ¿sí? Entonces, la estructura causal también podía haber hecho un ensayo expositivo, pero con estructura causal. ¿Por qué? Porque el Chicago me permite hallar lo que es causa-consecuencia, causa-consecuencia. Entonces, dependiendo de a qué yo voy a dirigirme, qué es lo que voy a hacer, es que voy a utilizar mi organizador gráfico. Si de repente soy profesora de historia y quiero que me remarquen bien lo que son las fechas, puedo hacer mi línea de tiempo, ¿no? Ahora, a veces los chicos tienen la idea de que la línea de tiempo es colocar todas las fechas, ¿no? Y no es así. O sea, la línea de tiempo solamente voy a colocar las fechas representativas. Entonces, ahí va el tema de selección de información. A ver, esta información con esta, ¿cuál fecha va a ser más relevante? ¿No? ¿Qué fecha va a ser, qué fecha va a estar, cuál va a ser mejor? ¿Sí? Entonces, dependiendo. Ya, aquí también un poquito de la parte de lo que habíamos señalado, ¿no? El estimular el vocabulario, el conocimiento de letras, la comprensión de un cuento. Podríamos hacer algunas de estas actividades, por ejemplo, para estimular lo que es el vocabulario, buscar palabras del cuento, explicarlas, crear frases. Eso cuando son chicos más pequeños. Ahora, cuando son chicos de repente de primero, segundo, hasta tercer año de secundaria, puedo utilizar ahí lo que son los textos, estos textos que son tipo base, como los textos de Ribeiro, los textos de Abraham Valdelomar, en las cuales hay, claro, sí, hay arcaísmos en algunos casos, pero ahí también podremos enseñarles qué es un arcaísmo,
¿no? O enseñarle palabras que dentro de un contexto tienen un significado. Entonces ya no voy a utilizar cuentos pequeñitos o cuentos de repente de Mama Gansa o no, voy a utilizar cuentos, de repente cuentos peruanos, ¿no? Textos como de José María Arguedas, fragmentos, obviamente, no va a ser todo el texto, ¿no? Pero sí fragmentos. Entonces, ¿para qué? Para justamente buscar el tema del vocabulario, ¿no? Parar, hacer preguntas. Estas preguntas tópicos van a ser dependiendo del fragmento que yo voy a utilizar, ¿sí? Crear frases con las palabras, también puedo hacerlo, pero eso sí, ser un poquito más flexibles en cuanto al elaborar preguntas, o, perdón, elaborar oraciones con las palabras nuevas, ¿no? Porque hay profesores que te hacen 30 palabras, 20 palabras, 15 palabras, o sea, no, o sea, hay que adecuar, ¿sí? Hay que hacer ahí una adecuación. Ujú. No he tenido, ya. Ahí primero, Fernando, tendríamos que, este, buscar em, qué, en qué tienen dificultad, ¿no? O sea, tendríamos que señalar eh, en qué es específicamente su dificultad, porque como les decía, la mayoría de chicos con dificultades en la comprensión, cuando están terminando la primaria, o sea, tipo sexto, primer año de secundaria, como lo que tú me dices, son chicos que, por ejemplo, no tienen fluidez, ¿sí? He encontrado muchos chicos que no tienen fluidez. Ahora, no tienen fluidez porque no han realizado las actividades adecuadas o no tienen fluidez porque sea un posible caso de dislexia. Entonces, cuando el chico no tiene automatizada la fluidez, es muy posible que sea por esto, ¿sí? Entonces, nosotros hay que saber, ¿no? O sea, ahí tendríamos que tomarle una evaluación. Que no está automatizada la conciencia fonológica, no tiene automatizado lo que es la fluidez, ¿cuál es la dificultad exactamente con este chico? ¿Por qué no me está comprendiendo? ¿O es simplemente que no tiene o no conoce las estrategias? O sea, no las sabe hacer, ¿no? O quizá también sea un tema de em, la parte de comprensión y de concentración, que ya ahí sería o se estaría proyectando para un TDAH. Entonces, ahí tendríamos que tomarle un tipo de evaluación, ¿no? Y si ya es un chico grande, yo te recomendaría que sugirieras a los padres que le tomaran una evaluación integral en un centro, ¿no? Porque nosotros como docentes podemos hacer una evaluación, un screening, ¿no? De repente más para el área de lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? O sea, un texto, la comprensión, eh, 5 tipos de preguntas, ¿no? Sí, pero de repente ir más allá sí sería con un especialista, ¿no? Con un terapista de aprendizaje, ver que les tomen una prueba, ¿no? ¿Por qué es que no están comprendiendo lo que leen? Y eso también repercute en las otras áreas, inclusive en el área de matemática, ¿no? El conocimiento de letras, por ejemplo, también es para chicos más pequeños, ¿no? En el caso de los chicos más grandes, es el reconocimiento de palabras, pero de una manera más rápida. Entonces, eso llamaríamos lo que es la fluidez, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer para enseñar a identificar la idea principal? ¿Sí? ¿Por qué es importante enseñar a los estudiantes a generar las ideas principales al leer un texto? Primero, porque les va a enseñar a recuperar la información. Va a monitorear el significado que luego vamos a necesitar cuando tengamos que redactar.
Integrar información a lo largo de distintas partes del texto también, ¿no? Se alinea con la manera en que los buenos lectores procesan naturalmente el texto. Entonces, cuando yo voy leyendo, a ver qué es importante, qué me dice acerca del tema, ¿no? Ya, cuáles son los puntos principales, cuáles son los que de repente puede ser complementario, esto sí me va a servir, esto no me va a servir, eso se está repitiendo en todos los párrafos, entonces quiere decir que eso es importante. Ah, mira, acá hay un conector, y después del conector dice tal cosa, entonces esto es importante, también lo puedo subrayar. Lo que me decía el profesor, ¿no? Yo les digo que subrayen el texto porque eso también es un tipo de estrategia. Sí, el subrayado, el subrayado, el sumillado de cada uno de los párrafos es importante. ¿Mm? Va a ser importante. Y bueno, por ello es que damos un énfasis a lo que es la idea principal. Entonces, ¿qué podemos hacer para enseñar a identificar la idea principal? Esto suena muy bien, pero ¿qué ocurre realmente cuando le pedimos al estudiante identificar o generar la idea principal? ¿Qué me dicen? Ay, no, qué difícil, no sé qué hacer. ¿Qué es la idea principal? Ah, es lo importante del texto, tú le dices. Ya, pero ¿qué es importante para mí el texto? Subraya, y el chico que hace te subraya todo. De colores, sobre todo para que se vea más bonito, ¿no? Un color, otro color, otro color. Pero no saben justamente qué va a ser, qué es lo importante. Entonces tú le enseñas una oración por oración, ¿no? A ver, en esa oración, ¿qué palabras vas a necesitar sí o sí para poder comprender esta oración? Ah, y te va a señalar, ¿no? De repente 3 sustantivos, de repente un verbo y 2 sustantivos, dependiendo. Ah, ya, subraya. Ok. Con esas 3 palabras, formúlame una oración nueva. ¿De qué te está hablando esa oración? Ah, tal cosa. Ya, ok. Listo, lo captaste. Pasamos a la siguiente oración. Y así hasta hacer todo un párrafo. No es una habilidad fácil, no, es difícil para los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere un proceso de análisis, requiere un proceso de síntesis, requiere un proceso de conocimiento de letras, de palabras. Es un proceso realmente vasto, ¿no? No es algo que sea simple, ¿no? Sí requiere de mayor trabajo. Ahora, paso a paso, ¿no? Primero, escribir una oración temática. ¿Quién o qué es el tema de todo el pasaje? ¿Qué es lo que se repite en todos los párrafos? ¿De qué se está hablando? No, ah, ya, te está hablando de tal cosa. ¿Cuál es la idea más importante sobre ese qué o quién? Ya, entonces lo vamos escribiendo. Luego, ¿no? Escribe detalles de apoyo. Escribe 3 detalles que respalden la oración temática. Usa declaraciones de idea global existente para escribir estos 3 detalles de apoyo, ¿no? Escribe una oración de cierre, una oración que vuelve a expresar la misma oración temática, o sea, la idea principal, pero con palabras diferentes. ¿Por qué hablo de oración temática y no hablo de idea principal? Porque a veces la idea principal no es solamente una oración, puede ser 2 oraciones. Claro, eso al chico no le vas a decir en un inicio, ¿no? Sino, le vas diciendo justamente dependiendo cómo vas a ir avanzando, ¿ya? Es un poco así, ¿no? Y más o menos vamos trabajando de esta manera. En la siguiente sesión podemos ir revisando justamente este, estos ejemplos, ¿ya? Para no quedarme en el aire. Pero sí, evidentemente el chico tenemos que ir enseñándole en forma explícita a identificar la idea principal, para que ellos vayan elaborando. Y ahí va empezando mi proceso de producción también, mi proceso de redacción, ¿sí? Ese proceso de redacción que, si es que yo tengo las ideas principales de cada uno de los párrafos, entonces, chévere, porque yo voy a ir determinando, ¿no? El tipo de texto que voy a elaborar. Pero si no, no. Por eso el trabajo con la idea principal es importantísimo. Es lo que era ahí lo que me enseñan. Desde más temprano mejor, desde primer grado inclusive, ¿no? Claro, en el primer grado a veces nos enfocamos en lo que es la
la decodificación, etcétera, ¿no? Pero si ya mi chico viene decodificando, etcétera, puedo ir enseñando lo que es la idea principal. Claro, que empezamos con textos cortitos de eh, estas lecturas de textos narrativos, ¿no? Enseñarles que, por ejemplo, en un texto narrativo, la idea principal no es lo que hace cada uno de los personajes, ¿sí? Por ejemplo, en la Caperucita Roja, ¿cuál es el tema? El tema no es la Caperucita Roja o el lobo feroz, ¿no? El tema no es ese, el tema va más allá. ¿Cuál es el tema? El tema es la obediencia, ¿no? ¿Y qué te dice acerca de la obediencia? Que si nosotros no obedecemos, pueden generar ciertas consecuencias o puede haber ciertos efectos que nos pueden perjudicar. ¿Te das cuenta? Entonces, ya no es que la idea principal sea el personaje, sino es el mensaje y entendámoslo como tal. O sea, la lectura o los textos o las palabras son los medios para que pueda llegar a un mensaje y el mensaje es lo que determinamos como idea principal. O sea, va más allá. Entonces, sí, podemos ir enseñándole esto. Voy a compartir el link de la asistencia. Ay, ahorita seguramente les pasan el link de la asistencia, profesora, no se preocupe. ¿Sí? Entonces, enseñar la idea principal tiene que ir siendo poco a poco, como les decía. Poco a poco, profesores. Inclusive, ¿no? Hay textos que son más sencillos de determinar la idea principal, otros textos que son un poco más complicados, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho del grado, ¿no? De mi población estudiantil, va a depender mucho de ello, ¿sí se entiende, no? Esto lo vamos a continuar en la siguiente sesión, y como les dije, sí, les voy a pasar los PPTs, les voy a pasar, les paso y ya ustedes lo van a poder tener, ¿no? A su disposición, ¿ya? Lo que vamos a hacer la siguiente sesión, y vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido, es terminar esta parte de lo que es la producción. Y en la siguiente sesión empezamos con la escritura, sobre todo con la ejecución motriz, y para chicos más pequeños, y ya empezamos para los chicos más grandes. Sí, en mi caso, no, yo en terapia he trabajado con chicos pequeños, ¿ya? Pero yo soy docente de comunicación, ¿no? Soy docente de comunicación secundaria. Entonces, lastimosamente también hay pocos autores eh, para secundaria, hay sobre todo más autores para primaria, pero sí, sí los hay, ¿ya? Ahí en el sílabus he colocado ahí algunos autores y muchos de ellos tienen sus blogs, o sea, revísenlos, ¿no? Algunos comparten muchos materiales, hacen análisis de algunos artículos nuevos que han salido, ayuda mucho. Yo recuerdo que la otra vez vi un artículo acerca de cómo apoyar a los chicos con dislexia, ¿no? Claro, dentro de lo que es la terapia. Pero también podemos nosotros añadirlos a nuestro trabajo del día a día también, ¿no? Ok, profesores, entonces nos estamos viendo la siguiente sesión. Sí, nos estamos viendo la siguiente sesión. Ya, un gusto. Chao, chao. Ahí creo que va a entrar la profesora. Muchas gracias, Miss. Agradecerle a todos los docentes por haber asistido a la clase el día de hoy. Invitarlos, por favor, a encender sus camaritas para tomarnos una foto de evidencia que hemos estado atentos a la clase de hoy. ¿Quiénes, por favor, podrían encender sus camaritas? Bien, a ver, a la cuenta de 3, sonreímos. A ver. Bien, muchísimas gracias con todos. Nos vemos la siguiente semana con la sesión final, la sesión 4. Asimismo, les quería comunicar que en la última sesión se tomará una evaluación de 10 preguntas
en la cual yo la estaré enviando al grupo de WhatsApp y también en el Classroom. Muchísimas gracias, que tengan buen día.